Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la banda de Death Metal Design y mi experiencia acerca de esta banda de Death Metal. Entonces debemos de saber que la banda Design, primeramente vamos a ver qué es el nombre de Design. Deicai en español, que viene del latín, la palabra deicida. La palabra de deicida, que viene del latín, eh, se traduce al español como los que dicen, de los que dieron muerte a Dios, o dícese de los que dieron muerte a, a Dios. Y bien, desde el principio podemos ver que es una banda pues anticristiana. Es una banda estadounidense de death metal que pues es originaria de Florida. Se inicia en 1987 por el vocalista y bajista Glenn Benton, ¿sí? Que se distingue pues por sus grandes voces guturales. Entonces pues no está de más decir por quién está compuesta. Los conocedores de la banda ya sabrán quién las componen, la historia de la banda, que eso no nos interesa. Simplemente nos interesa saber que existe esta banda y que es una banda totalmente anticristiana. El mismo Glenn Benton no es algo que inventan los cristianos, la gente que está hablando en contra del death metal, o que tiene un punto de vista diferente hacia el death metal o hacia cualquier género en general, valga la redundancia, pero específicamente de death metal y de Deicai. Pues ellos mismos dicen, y no las personas, que son una banda anticristiana, que ellos van en contra de la moral totalmente de los cristianos y del cristianismo, ¿no? Y falta ver nada más pues sus discos, sus letras, su filosofía, por así decirlo, en lo que hablan sus canciones, y pues es totalmente anticristiano. Hablan blasfemias en contra de Jesús, hablan blasfemias al Espíritu y a Dios sobre todo. Entonces en sus imágenes, en sus camisas, en sus portadas podemos ver esto, ¿no? Que hay un total desprecio al cristianismo, ¿no? Entonces, en lo particular, yo cuando tenía aproximadamente 10 11 años, estaba en la primaria todavía, un amigo en común que yo tenía, él escuchaba metal, mucho más grande que yo, pero era una figura como a seguir para mí por ciertas cuestiones, ¿no? Aparte que yo era un niño. Entonces él fue el que me conectó principalmente al metal, primordialmente, por primera vez, porque yo pues era un niño, no había escuchado jamás eso. He escuchado otras cosas que escuchan los niños, o música normal, ¿no? Por así decirlo. Pero un día que llega y me presta sus audífonos y me hace escuchar, digo, de pronto me dio miedo, ¿no? Me dio miedo, me dio como escalofrío, porque nunca había escuchado algo así. Las voces de Deicai son muy grotescas, guturales, ¿no? Como todo género de black metal, de death metal y black metal en general, pues del metal. Entonces sí me dio un poco de miedo, pero a la vez, siendo un niño, también me dio mucha curiosidad por saber más allá, ¿no? Porque era algo nuevo para mí, algo raro, algo extraño. Entonces ese amigo después me prestó unos discos de una banda, de varias bandas, ¿no? De gótico, de medieval, de black metal, y después me grabó unos discos para mí, a lo cual yo quedé fascinado porque me gustó más cuando empecé a escuchar otras bandas, ¿no? Y pues como comento, era un niño, como que eso me fascinó.
y muy raro porque no cualquier niño le gusta el metal, y menos en esa época cuando el metal era underground en las ciudades pequeñas. De hecho, en las grandes ciudades pues sí, sí iban bandas y se presentaban, pero era como más underground aún todavía, ¿no? Entonces era como muy, muy raro. Pero pues el enemigo tenía algo planeado para mí desde ese momento. Entonces yo fui escuchando las canciones, los discos de Desai, y bueno, eso cambió totalmente, sin yo darme cuenta, como un niño y después como un adolescente y después como adulto, el cambio que tiene de pensamiento de una persona que escucha eso. Porque en sí yo recuerdo que yo leía las letras, como digo, ellos se declaran anticristianos, y yo veía las letras y hablaban negativamente hacia un Dios, o sea, hacia Dios, hacia Jesucristo, de una manera pues blasfema, y bajo ciertas filosofías o ideas o creencias que pues uno como niño, como adolescente carente de identidad, pues llega a creer, ¿no? Porque inclusive por en ese tiempo yo sabía de Dios, no conocía exactamente quién era Dios, pero sí creía. Y el hecho de escuchar esta banda de Isai, particularmente hablo de ellos porque fue una de las primeras bandas que yo escuché dentro del género, que yo escuché muchísimas bandas. Entonces pues fue cambiando mi forma de ver a Dios, fue una forma de empezar a cambiar, de ver a las personas, porque mi mente se estaba cambiando de cierta manera. Recordemos que la música tiene un impacto, subliminalmente, con sus filosofías, inclusive con los ritmos, con toda la estructura musical, tiene un impacto. Inclusive está comprobado, hay artículos científicos donde se habla de que el death metal, por ejemplo, tiene problemas a largo plazo a quienes nos escuchan, cuestiones de, más allá de agresividad, de problemas de memoria, que atrofia ciertas zonas del cerebro, ¿no? En general, a pesar de que digan que el metal es un género de personas inteligentes ocultas, pues también tiene sus cuestiones negativas. Entonces, como les decía, fue cambiando mi forma de ver la vida, de ver de una forma más hostil, nihilista, por así decirlo, pero también de una forma en ese tiempo, de ser un niño, un adolescente, porque después entré al colegio, a la secundaria, comencé a leer a base de todo esto, de escuchar ya a Desai y a otras bandas. Pues empecé a leer ya lo que es la filosofía, ¿no? Nietzsche, y otros autores que hablaban, si no en contra del cristianismo. Bueno, Nietzsche habla en contra del cristianismo, a pesar de que muchos digan que no, y fundamenten de que eso habla contra el catolicismo. También habla de la moral cristiana. Entonces, empezar a leer fue un parteaguas para empezar a leer filosofía, literatura de terror, y muchas cosas que fueron por ese parteaguas, ¿no? De escuchar ese tipo de músicas, porque quieras o no te abre a una atmósfera, te abre a un medio, a una entelequía, a una forma de pensar. Más allá de que seas un niño, eso también pasa en adolescentes, inclusive en adultos, o sea, te cambia una forma de ver y pensar la vida. Entonces, esta banda para mí fue un parteaguas, fue un antes y después de cómo yo crecí, porque el hecho de haber yo escuchado death metal desde muy pequeño, pues me hizo cambiar o brincarme barreras para una persona de esa edad. Entonces, eh, pues no es normal que un niño lo haga, ni es normal que una persona o personas dejen escuchar a los niños o familiares dejen escuchar ese tipo de música. Entonces, en mi caso, yo lo hacía a escondidas por varios meses, por varios años, hasta que ya en la adolescencia pues me destapé, por así decirlo, a decir que me gustaba este tipo de música. Y todo esto me llevó también a meterme después en el black metal, en la iglesia de la Bey, que es una iglesia pues de filosofía, de corte satánico. Entonces, quieras o no, esto te lleva a un camino, que todo esto me derivó muchos años después, fue de un impacto a escuchar, perdón, a
a leer literatura ocultista, ¿no? Eso ya fue otro proceso, pero sí, lo que quiero hablar acerca de esta banda, pues que es peligrosa escuchar ese tipo de música porque daña no solamente el sistema nervioso, aunque a muchos les parezca hilarante, así es. Hay estudios de esos, daña el sistema nervioso, genera ansiedad, tiene una filosofía satánica, una percusión satánica, y eso no es bueno, no es nada positivo. Por más de que lo quieran ver así, no es positivo. Incluso las portadas de Disney son muy directas, son muy visuales, muy grotescas. Entonces, en cuanto a la figura, sobre todo de Jesucristo, que lo denigran totalmente, ¿no? Entonces, ni es que decir de las letras que hablan blasfemias en contra de él. Entonces, todo esto me llevó a mí, como digo, a ver así también a Dios de cierta forma, ¿no? De cierta manera. Y fue una de las principales cosas que yo me fui alejando de Dios, crear un odio infundado así hacia Dios. Cuando pues yo tengo una vida normal, tenía una vida normal, una vida como un niño, este, bien, sana, pero el hecho de haber escuchado eso y haber entrado, por así decirlo, en la filosofía del metal, pues me cambió. Obviamente yo a muy pequeña edad me comencé a juntar con gente que escuchaba metal, metaleros más grandes que yo, que me doblaban o triplicaban la edad inclusive, porque digo, en ese momento no era muy común que un niño de primaria escuchara ese género, o sea, en ese tiempo. Entonces me fui inmiscuyendo, comprando revistas. En ese tiempo no estaba muy duro el internet, escuchando cassette y me fui adentrando. Entonces todo eso me fueron llevando de alejar realmente de Dios, del Creador, ¿no? De Jesucristo, de, de la verdad. Todo ello pues me llevó a una toma de decisiones incorrecta, porque me empecé a llevar, yo siendo un niño, pues un adolescente, en igual de llevarme con personas de mi edad, comencé a llevarme con personas que pues tomaban y fumaban, y aunque no andábamos en drogas ni mucho menos, era un mundo vicioso, pues un mundo hostil, decadente, eh, y que pues no es sano para alguien de esa edad, y más en las cosas que se veían, porque todo está relacionado con el satanismo, todo está relacionado con la brutalidad, con el gore, con el cine gore y con todas esas cuestiones. Entonces no es algo muy agradable, y esto a partir de esta filosofía, de estas bandas de metal que mucha gente pues las idolatra. Yo las idolatré en su momento. A mí me gustaba mucho el metal, no puedo negarlo. O sea, toda una vida antes de conocer a Cristo yo todavía seguía escuchando metal, ya de grande. Inclusive yo fui a ver a Desai. Me recuerdo haber ido a ver a Glenn Benton, a toda la banda. Y de Glenn Benton me tocó, me acuerdo, cachar una de sus sudaderas de un disco llamado Legión, que por cierto el disco de Legión es un disco que tiene mensajes subliminales, y no lo digo yo, el mismo Glenn Benton lo ha declarado, que tiene eh, mensajes subliminales, que habla a favor del enemigo, ¿no? Entonces es un disco que o alguien lo escuche y es demoníaco totalmente, esas voces guturales y encismadas que hacen. Entonces para unos es una genialidad, pero realmente hoy lo escucho y es algo demoníaco totalmente. Entonces a mí también me tocó ir a verlos. Para mí en ese momento era un sueño, como que ir a ver una de mis mejores bandas, aunque yo escuchaba muchas bandas de death metal, de black metal, pero Desire era una de mis bandas favoritas. Entonces el haber ido a verlos era como un sueño, como un wow, ¿no? En ese momento quienes fuimos a verlos era como pudimos haber hecho un sueño, pudimos lograr hacer un sueño realidad, pero totalmente alejado de la verdad. O sea, todo como digo, el inmiscuirme tan joven, tan chico en algo, en una filosofía, que muchos me van a decir, no, es que el metal no es una filosofía como tal. Bueno, no es una filosofía como tal, aunque el black metal toma muchas filosofías como tales, pero hablando del death metal quizás no, pero sí parten de una creencia, una idiosincrasia a base del género y de cómo ellos ven la vida. Entonces pues sí parten de una filosofía, que es en este caso la de Desai y de muchas bandas de
de Grindcore, de Dead, pues de filosofías satánicas, ¿no? Que llevan a la perdición, que llevan a los vicios, que llevan a creencias equivocadas, que llevan al odio, a la hostilidad, que muchas gentes no se dan cuenta, muchas personas, muchos jóvenes no se dan cuenta, ni piensan, no pasa nada escuchar esta música, no pasa nada, es una simple banda, ¿no? Pero tiene un contexto que no se ve, que aparentemente no, más porque se ha acostumbrado a ver al metal como que son intelectuales las personas que lo escuchan, son personas inteligentes, y quizás sí, pero no por eso vas a apoyar ciertas filosofías que no están bien espiritualmente, o que no están bien delante de Dios. Entonces, eh, todas las canciones, si es que, o al menos la gran mayoría, en este caso de la banda de Isaías, hablan en contra de Dios, hablan en contra de Jesucristo, y son una blasfemia. Entonces, más de allá de ellos hacerlo ver como que le tiran a una filosofía, en este caso cristiana, de una forma de vida, de una moral, pues no, están atacando directamente más allá de una idiosincrasia, están atacando a Jesús directamente, a las mentes de las personas, para que pues no adoren a Jesús. Entonces, más allá de la intolerancia religiosa que el metal muchas veces promueve para decir que los religiosos o que los cristianos somos intolerantes, no es así, la verdad es que no. Un cristiano va a salir a querer matarte como un musulmán poniéndose bombas para destruir al metal y que no exista, ¿no? Simplemente no se concuerda, no concordamos con las filosofías que ellos ofrecen. Entonces a mí me tocó vivirla antes de ser cristiano, hace muchos años, no solo de Desire, de muchas bandas que eran totalmente, no solo anticristianas, sino satánicas, que practicaban ya pues el satanismo en sus letras, y hacían rituales, hacían sus performances, como bandas francesas que no voy a decir su nombre, y bandas noruegas en general, y ellos tienen su ideología, pero realmente es incorrecta. Todas estas personas han acabado mal, han acabado en la cárcel, o matando a otras personas, o simplemente confundiendo, y acaban mal siempre en las drogas, en la heroína, destruidos. Entonces, yo después de muchos años me doy cuenta, siendo cristiano, que esto está totalmente muy mal. El género, sobre todo la banda de Isai, que habla en contra de Dios, está totalmente mal. Yo lo sabía, siempre supe que ellos hablaban en contra de Dios, y yo lo veía como una filosofía normal, como hablan en contra de Dios, y el sistema está mal, el sistema religioso, pero no, esto atenta en contra de la figura de Jesucristo. Entonces, yo vengo de ese mundo, yo lo escuché, yo era fan de esta banda y de muchas más, como lo digo, pero no es algo que le recomiendo a las personas, no es algo que le recomiendo a los jóvenes que comiencen a escuchar. A mí me recuerdo que me decían que no escuchara cierto tipo de música, cierto tipo de género. Por ejemplo, el black metal, yo decía, son exagerados, son religiosos estas personas, o están mal, pero realmente el que estaba mal era yo. O sea, realmente no tiene nada de bueno esta música, que, como digo, te cambia la perspectiva, y al cambiarte la perspectiva te cambia la forma de pensar. Se vienen entelequías y se vienen lo que se llaman espíritus a tu vida. Entonces, no, es que exagerado, es una exageración muy religiosa hablar de eso, pero realmente, por ejemplo, Desire, el disco de Legión, eso quiere decir espíritus, que son una multitud, millones de miles de espíritus. Entonces se refiere a los espíritus el disco de Legión. Entonces imagínense, o sea, de dónde partimos, ¿no? Simplemente en la Biblia dice que Jesucristo, cuando expulsó a un demonio, cuando vino un endemoniado a él le preguntó, ¿cómo te llamas? O sea, la persona que estaba endemoniada, pero hablándole al espíritu, y le dijo Legión, porque somos muchos. Entonces, desde ahí, o sea, estamos viendo que es algo infernal, está canalizado por el enemigo, y son cosas que no se deberían hablar, que no se deberían publicar en un disco, y en muchas cuestiones.
Entonces, bueno, ese es mi comentario acerca de la banda. Hay muchas otras bandas que escuché que están aún peor que Desire, pero hoy quise hablar acerca de ellos porque hay mucha gente que todavía sigue metida en estas ideologías, en escuchar este tipo de música que solo traen ruina, perdición y no es bueno, no es bueno. Entonces espero que Dios tenga misericordia de ellos, así como tuvo de mí, que tenga de las personas, de las mismas bandas, de esas gentes que hablan en contra de Dios, y que pues en algún momento se arrepientan. Y si tú tienes hijos o tienes personas pequeñas o lo que sea, grandes, que escuchen este tipo de música, alértalos y no los dejes que escuchen el género, porque es un género que cambia la perspectiva, cambia la psiques, cambia la forma de pensar y, y bueno, no está bien, va en contra de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad y la vida, que es la única forma de llegar al cielo. Jesucristo es el sacrificio vivo para poder ser salvos, y esta gente habla en contra totalmente del mensaje de Cristo, haciéndolo como que es un perdedor cuando Jesús venció en la cruz. Basta leer Colosenses 2:14 al 16 para verlo. Entonces, pero obviamente estas gentes están cegadas, estas gentes que hablan están totalmente tomadas por el enemigo. Entonces solo queda orar por ellos y omito el mensaje para que puedan escuchar y saber que este tipo de bandas no están bien. Entonces, bueno, espero verlos y escucharnos pronto en otro video, en otro live, quizás, en otro live. Y pues bueno, si tienes algún comentario, lo puedes dejar abajo. Que Dios te bendiga.